Definición de un vector en el plano y en el espacio. Un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud, dirección y sentido. Este tiene un punto inicial llamado origen y un punto final llamado extremo, los cuales se pueden graficar en el plano o en el espacio. Los elementos que componen un vector se les conoce como componentes del vector y se simboliza con las letras del alfabeto y una flecha sobre ella, por ejemplo A, y ustedes pueden observar una flecha aquí arriba, B y una flecha arriba, U, una flecha arriba, R, una flecha arriba, etcétera. Podemos encontrar otras notaciones. Bueno, este es un ejemplo de un vector. Como ustedes pueden ver, es un segmento de recta dirigido con una punta de flecha. Este segmento de recta que vemos aquí, como ustedes pueden notar que hay un ángulo de inclinación con respecto a este eje horizontal. Cuando medimos este ángulo con respecto a este eje X horizontal, entonces decimos que estamos calculando la dirección de ese vector. Ese vector puede ir hacia arriba o también puede ir hacia abajo. Este es un vector A y este es un vector B. El sentido se está refiriendo, el sentido de un vector se refiere a que puede ir hacia el norte, puede ir hacia el sur, puede ir hacia el este o puede ir hacia el oeste. La magnitud no es otra cosa que la longitud del vector. El plano cartesiano está formado por dos segmentos de rectas numéricas unidos de forma perpendicular. Esta palabra perpendicular significa que las dos rectas se intersectan en un ángulo de 90 grados. Haciendo un ángulo de 90 grados, la palabra perpendicular también puede ser reemplazada por ortogonal. Recuerden que cuando dos rectas se intersectan de manera perpendicular forman este plano cartesiano. Y cada cuadrante que ustedes pueden ver acá, bueno, se le conoce como cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 en ese orden. Al plano también se le conoce como vectores en R2. Como pueden ustedes ver aquí, la simbología para graficar un vector en el plano, también podemos decir que es un vector graficado en R2. Aquí pueden notar ustedes algunos ejemplos de vectores para poder graficar este vector A, que tiene como componentes 4,6. El 4 se está refiriendo a la posición que hay desde el origen, moviéndonos hacia la derecha sobre el eje X. Aquí ustedes pueden ver que está el número 4 y el 6 significa que a partir de este 4 yo puedo continuar hacia arriba, 6 unidades hacia arriba, y donde termine trazamos esa punta de flecha. O también lo podemos hacer trazando rectas paralelas. Si yo trazo una recta paralela de aquí hasta el 6, lo muevo de manera paralela hacia el 4, y lo mismo si trazo una recta paralela del 0 al 4, entonces lo movemos hacia arriba en la posición del 6. Así es como podemos graficar un vector en el plano, como este que les acabo de mostrar. Aquí tenemos otro ejemplo. El vector aquí es menos 6 y coma 4.5 las componentes. Este otro vector es 8, que es 8 unidades hacia la derecha y 4.5 unidades hacia abajo. Bueno, aquí es un signo negativo. Bueno, ¿qué es el espacio? Bueno, el espacio se forma por las intersecciones de tres planos de forma perpendicular. También forman un ángulo de 90 grados. Cada subespacio formado es conocido como un octante. Esto lo podemos visualizar de manera mental o visual estando en nuestra casa o en nuestro cuarto. Cuando observamos nuestro cuarto, podemos ver que está compuesta por dos paredes, por las paredes, y está compuesta por el piso. Entonces el piso y las paredes forman un octante en el espacio. Este espacio, al formarse por estos tres planos que ustedes observan aquí, el plano verde, el plano azul y el plano rojo, se forman estas líneas, y estas líneas son los ejes de coordenadas donde vamos a poder ubicar un vector. Desde el origen hacia aquí son valores positivos, y hacia atrás de él son valores negativos del eje X. Desde el origen hacia la derecha son valores positivos del eje Y, y desde el origen hacia la izquierda son valores negativos del eje Y. De igual manera, desde el origen de manera vertical hacia arriba, formamos el eje Z positivo, y desde el origen hacia abajo formamos el eje Z negativo. También podemos decir que el espacio lo podemos representar de manera simbólica como R3 o el espacio. Bueno, como ejemplo,
vamos a ubicar este vector, el vector 2,3,5. La forma de ubicarlo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el octante donde está. Aquí estoy colocando todo el espacio, la estructura de todo el espacio, pero en realidad solamente necesitamos ubicar los ejes donde esté este punto, es decir, el octante donde lo podamos encontrar. Como ustedes pueden ver, el número 2 lo encontramos en el eje X. Recuerden que la primera componente está en el eje X, la segunda componente en el eje Y y la tercera componente en el eje Z. Así que este número 2 que está aquí lo vamos a buscar en el eje X positivo. Significa que va a estar sobre esta línea, el eje X positivo. El número 3 va a estar sobre el eje Y positivo, que es esta otra línea, y el 5 va a estar sobre el eje Z positivo, que es esta línea. Así que con estas tres líneas sería suficiente dibujar el octante para poder graficar este vector. La forma de graficar es el siguiente. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a ubicar una recta que sea paralela sobre el eje X, que tenga como longitud 2 unidades. Entonces, es decir, vamos a medir una longitud o una línea punteada que vaya desde el origen hasta el 2. Es decir, bueno, aquí vamos a trazar la línea paralela que va desde el origen hasta el 2. Esta línea, bueno, es esta que tengo aquí. Si lo colocamos ahí, esta es una línea punteada paralela. Lo podemos mover hacia la derecha y lo vamos a ubicar en la posición del eje Y, que en este caso es 3. Entonces pueden observar que al moverlo lo ubicamos, esa línea paralela, que es el valor del número 2 en el eje X, lo estamos colocando en la posición del eje Y, que en este caso sería el número 3. Hacemos algo similar con este número de 3. Ubicamos la distancia desde el origen hasta el número 3 positivo, que es esta línea. Como pueden ver ustedes, coincide de 0 hasta el 3, y lo vamos a mover en este caso trasladándolo hacia el punto número 2 del eje X. Nos quedaría de esta forma. Como pueden notar, aquí hay una intersección de estas dos líneas. Lo que se forma aquí es un paralelogramo, y lo que vamos a hacer es que a partir de esta intersección de estas dos líneas punteadas vamos a levantarnos en el eje Z 5 unidades. Entonces medí unidades desde el origen en el eje Z, desde el origen hasta 5, es esta la distancia, y esta línea lo vamos a ubicar aquí en la intersección de las dos líneas anteriores. Al colocarlo en la intersección de las dos líneas anteriores, el vector se va a graficar desde el origen hasta la punta donde está el eje Z. Entonces aquí este vector, si yo lo muevo desde el origen, lo coloco desde el origen, ustedes se van a dar cuenta que llega hasta la punta final, de la altura del eje Z. Así que así es como graficamos un vector en el espacio. O como otro ejemplo podemos ver, si yo quiero graficar el menos 3,2,4, bueno, hacemos lo mismo. Trazo una recta punteada. Bueno, antes de eso tenemos que ubicar el octante. Recuerden, como este menos 3 es negativo, entonces la línea del octante va a ser el eje X negativo. El 2, como es positivo, sería para la Y, entonces vamos a dibujar la Y positiva. Y el 4, como es positivo, entonces vamos a dibujar el eje Z positivo. Este es el octante donde vamos a poder graficar este vector. Empezamos trazando una línea desde el origen hasta el número menos 3 en el eje X. Como pueden ver, este coincide de 0 hasta menos 3. Y esta línea tiene que ser paralela para poder colocarlo en la posición del 2 del eje Y. Entonces lo colocamos en la posición del eje Y y tendríamos que esta línea es paralela al eje X. Así que posteriormente el número 2 hacemos lo mismo, trazamos una línea paralela del 0 al 2, y esta línea paralela que coincide lo vamos a trasladar hacia la posición menos 3 del eje X. Nuevamente pueden observar que se intersectan estas dos líneas y se forma un paralelogramo. Lo único que nos falta es ubicar el 4.
Así que dibujamos una línea punteada desde 0 hasta 4 positivo en el eje Z, y esta, como pueden ver, coincide, y esta línea es la que vamos a trasladar hasta la intersección de las dos líneas anteriores. Así que el vector que quiero graficar, que es menos 3,2,4, es esta, que como pueden ver coincide con la punta final. Así que este sería nuestro vector B. Un último ejemplo, en la U vamos a ubicar la posición U. No olviden que tenemos que ubicar primero el octante. La X es la X positiva, que es esta. La Y sería la Y negativa, que es hacia la izquierda. Y la Z sería la Z negativa, que es hacia abajo. Empezamos midiendo la distancia en el eje X, que vale 2. Entonces medimos de 0 hasta el 2, que sería esta línea. Y esta línea la vamos a recorrer hasta el menos 4 en el eje Y. Es decir, quedaría hasta acá. Como pueden ver, es paralelo al eje X. Posteriormente, el menos 4, medimos una longitud del 0 hasta el menos 4, que sería esta. Y el 0 hasta menos 4, y esta longitud o esta línea punteada lo vamos a trasladar al número 2 del eje X, que nos da la primera componente del vector. Bueno, aquí nuevamente hay una intersección. En esta intersección nosotros vamos a colocar ahora el eje Z, pero antes tenemos que medir la longitud, que sería 2 hacia abajo. Entonces me ubico del 0 hasta el menos 2, y este vector lo voy a trasladar en la intersección de los dos vectores anteriores. Así que aquí terminaría mi vector que estoy buscando, que empieza desde el origen y termina en la punta del eje Z. Ese sería el vector U graficado en 3 dimensiones. Por último, la magnitud de un vector. Bueno, la magnitud de un vector se define como longitud o la distancia de un vector desde el origen hasta su extremo. Si se define este vector como A1, A2, 3 en el espacio, como un vector en el espacio, entonces la magnitud se calcula utilizando esta simbología con dos líneas paralelas a los lados y ubicando la simbología del vector en medio. Bueno, esto se define la magnitud como la raíz cuadrada de cada una de las componentes de este vector, cada uno elevado al cuadrado. Como ejemplo, podemos calcular la magnitud de este vector B, dado como menos 3,2,4. Primero obtenemos la magnitud, escribimos la simbología correctamente y vamos a calcular la raíz cuadrada de cada una de las componentes que tenemos aquí elevado al cuadrado. Noten que el menos 3 lo estoy colocando en el paréntesis. Lo que yo les recomiendo es que tanto los positivos como los negativos lo coloquen entre paréntesis para que al hacer la operación no tengan ningún problema. Así que al elevar al cuadrado el menos 3, el 2 y el 4, y al hacer la suma vamos a obtener que el valor dentro de la raíz es 29. Si calculamos la raíz de 29, eso sería 5.38 y muchos decimales. Yo les aconsejo que tomen 1 o tomen 2 decimales. Si lo graficamos en el espacio, este vector, bueno, quedaría de esta manera: menos 3 en el eje X, 2 en el eje Y y 4 en el eje Z.